Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, pulsa el botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Eso realmente nos ayuda. Pero lo mínimo que puedes hacer es darle like a este video y verlo. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el coronel Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell. Desde el final de su carrera militar, el coronel Wilkerson ha criticado muchos aspectos de la política exterior estadounidense. Coronel Wilkerson, bienvenido a India y la Izquierda Global. Welcome to India and Global Left. Éisen price desta rubantir, requas data to me in Bempatestas, Sathariente des Houseturns como Dili. We've been following some of your analysis of Hemos estado siguiendo algunos de tus análisis sobre geopolítica y los hemos encontrado realmente útiles e interesantes, así que pensamos que sería genial invitarte. Mientras preparaba esta entrevista, estuve leyendo tu página de Wikipedia y Costuel. Dije que eres republicano de toda la vida y de derechas. Me pareció un punto de partida muy interesante, porque especialmente nosotros, en la izquierda, aunque somos conscientes de que hay un sector dentro de la derecha que se opone a una política exterior estadounidense expansiva, sin embargo, no lo damos por sentado. Así que pensamos que debe haber una serie de acontecimientos interesantes que si alguien es de derechas filosóficamente, le llevarían a ser crítico con la política exterior de Estados Unidos. Así que, si pudieras contarnos qué conjunto de acontecimientos te llevó a ver la política exterior estadounidense de una forma más crítica, creo que sería un punto interesante para comenzar nuestra conversación. I think that would be an interesting point to begin our conversation. Let me say first of all that I don't find that Permítame decir, ante todo, que no creo que en mi país, con unos 340 millones de habitantes actualmente, haya más que un puñado de personas que realmente entiendan lo que significa ser un verdadero conservador. Y cuando me hacen esa pregunta, normalmente recurro a Edmund Burke y digo algo como: creemos que lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo, y cada vez más lo que se ha hecho, debe ser preservado y cambiado solo con gran cautela. Ahora bien, esto es una verdadera condensación de lo que Burke creía y de lo que yo creo, pero aún así es descriptivo. Y no hay nadie en los Estados Unidos de América que siquiera se acerque remotamente a ese tipo de enfoque respecto a la política exterior y de seguridad. that sort of approach to foreign and security policy. None whatsoever. Another way to put it would be Ninguna en absoluto. Otra forma de decirlo sería más o menos como lo expresó Aristóteles. La mejor opción suele estar en algún punto intermedio, ni demasiado extrema a la derecha, ni demasiado extrema a la izquierda. Otra manera de expresarlo sería como lo hace el Quincy Institute, en términos de moderación. Y lo resumiría de la siguiente manera. El único papel que vi a Colin Powell, en los 16 años que trabajé con él y para él, colocar bajo el cristal de su escritorio Thucydides, traducida al inglés así: el aspecto del poder que los hombres más admiran es la moderación. Así es como me describo. That's the way I describe myself. And the Republican Party of today is not. Y el Partido Republicano de hoy no se parece en nada a eso. El Partido Republicano de hoy es Josh Hawley, Tom Cotton, Ted Cruz, Marjorie Taylor Greene y Donald Trump. No son conservadores, son radicales. Son radicales de tantas maneras diferentes que es difícil incluso definirlos o describirlos de una forma concreta. Además, en mi opinión, están motivados de manera demasiado profunda y excesiva por el dinero y la adquisición del mismo, al igual que gran parte de la base oligárquica que realmente dirige Estados Unidos hoy en día. Así que esa es una forma larga de explicar por qué todavía me identifico como republicano, pero como un republicano de la época de Eisenhower, no con la generación actual de republicanos. Ni siquiera los reconozco.
It's so interesting that you started with Edmund Burke. Es muy interesante que hayas empezado con Edmund Burke, porque creo que él habla mucho sobre el conservadurismo y sobre quienes están en el otro lado. Durante la Revolución Francesa, Edmund Burke pensaba que la Revolución Francesa era extremadamente desestabilizadora. Muchos de nosotros, en la izquierda, tendríamos una visión muy diferente de la Revolución Francesa. Y creo que eso conecta con lo que has dicho sobre ser extremadamente cautelosos con respecto al cambio. Muchos de nosotros, en la izquierda, en cambio, pensamos que el estado actual del mundo no es en absoluto útil, y probablemente un cambio sería algo que conduciría a un mundo mejor. Aunque, en ambos lados, sabemos que la continuidad puede ser extremadamente negativa. Igual que no todo cambio lleva a mejores resultados. Pero a veces los conservadores también quieren cambios, porque Edmund Burke, en el apogeo de la Revolución Francesa en el Parlamento británico, de hecho uno de los extremos de Manchester-Times. He was one of the strongest advocates to try. I think it was Hastings, Lord Creo que fue Hastings, Lord Hastings, quien era el gobernador general en Bengala en ese momento, y fue acusado de corrupción. Perdóname si era Hastings o Cornwallis, pero uno de esos gobernadores generales británicos en la India fue juzgado por corrupción. En ese momento, sus compañeros conservadores no defendieron su juicio porque pensaban que eso sería un golpe para el Imperio británico. Pero Burke se mantuvo fiel a su compromiso con el Estado de Derecho, y por eso fue uno de los defensores más firmes de juzgarlo. Pero, en fin, si tienes algo que añadir sobre eso, por favor hazlo. Pero pensé que sería bueno que te hiciéramos una pregunta general sobre tu valoración de hacia dónde se dirige la política exterior global de la administración Trump. Overall foreign policy is heading towards. That's a question difficult to answer because Esa es una pregunta difícil de responder porque es muy complicado detectar algún tipo de dirección, estrategia o política subyacente. Permíteme retroceder un segundo. Uno de mis poemas favoritos en inglés, uno de los más sublimes en mi opinión, es de Matthew Arnold, que no fue un poeta muy conocido en su época, pero se llama Dover Beach. En los versos iniciales, si los recuerdo bien, dice: "El mar está en calma esta noche. En la costa francesa, la luz brilla y desaparece. Los acantilados de Inglaterra se alzan, resplandecientes y vastos, en la bahía tranquila". Esa era su metáfora para la Revolución Francesa y para Inglaterra. Inglaterra se mantenía resplandeciente y vasta, y los franceses se estaban desmoronando, y pronto tendrían a Napoleón. No estoy en contra del cambio, sino en contra de un cambio irreflexivo, no planificado, espasmódico y radical. Creo que esa es una mejor manera de expresarlo. Y Burke mismo, como ha señalado, no estaba en contra del cambio cuando significaba adherirse al Estado de Derecho y cuando significaba, fundamentalmente para él, creo, la preservación e incluso la mejora del imperio. Así es como pensaban entonces. Por supuesto, el imperio acabaría desmoronándose y colapsando por culpa de la India. No tengo ninguna duda. Ahí es cuando comenzó la caída del Imperio británico, cuando trataron a la India de tal manera que la perdieron, y ellos también tenían sus propios Donald Trump en aquella época. Se llamaban la Compañía Británica de las Indias Orientales, y en muchos aspectos eran más poderosos que el propio gobierno británico. Y ahí es donde estamos hoy en Estados Unidos. No tenemos esto. Esto fue también, en cierto modo, el inicio de su expansión en la India, porque acababan de perder sus colonias americanas. Y entonces, ahora querían, sí, y fue en ese momento cuando el Parlamento y el Estado empezaron a asumir cada vez más poderes de la Compañía de las Indias Orientales. Así que, efectivamente, justo después de la pérdida de las colonias americanas, el Estado británico comenzó a asumir cada vez más poder de la Compañía de las Indias Orientales. Sí, hoy tenemos un fenómeno similar, y no es uno coordinado. Uno de los propósitos subterráneos de Donald Trump, creo yo, es consolidar eso y consolidarlo en torno a él y su familia, porque su principal motivación es ganar dinero para él y su familia.
Lo creo de todo corazón. Esa es la principal motivación de Donald Trump. Ahora, de vez en cuando, como por ejemplo en lo que dijo respecto a Ucrania, eso podría ser una motivación positiva, porque lo que vio fue el vaciado de gran parte del tesoro y un propósito que no era más que matar y una batalla indirecta contra Rusia, que por cierto, Sergei Lavrov le dijo en Riad cuando se reunieron, no a él, sino a Marco Rubio. ¿Sabes? Perdisteis $350 mil millones por esta guerra, en comercio que se habría producido entre Rusia y Estados Unidos si la guerra no hubiera existido. Eso llamó la atención de Donald Trump, pero hasta ahora no ha hecho nada de importancia para detenerlo y parece estar a punto de echarse atrás. Y creo que para responder a tu pregunta sobre su política exterior y de seguridad, eso resume a Donald Trump hasta este momento para mí. Ya sea que miremos a Gaza, el Levante y Oriente Medio en general, o a Europa Central y Ucrania, o a Irán y las negociaciones nucleares que están en curso, tales como son, ha fracasado en todos los frentes. Y uno se pregunta qué va a suceder tras ese fracaso, porque no veo ningún plan, no veo ninguna estrategia, no veo ninguna política derivada de una estrategia, y veo un sistema muy roto. Y esto es lo que enseñé en dos campus, el College of William and Mary y la George Washington University, así como en dos de las academias militares más prestigiosas. Enseñé la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, cómo ocurre legalmente según la ley y cómo ocurre fuera de la ley y fuera de los estatutos, porque así ha sido desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, en gran medida fuera del proceso legal establecido. Pues bien, con Donald Trump, no puedo detectar ninguna actividad fuera del proceso legal, salvo la del enviado especial Steve Witkoff, que ha sido un fracaso absoluto en los tres frentes. Y no puedo detectar absolutamente nada dentro del proceso legal. No existe comité de subsecretarios, comité de principales, ni proceso del Consejo de Seguridad Nacional. Así que no tengo ni idea de hacia dónde va esta administración. Y lo que es peor, no creo que el presidente tenga idea alguna de hacia dónde va. If we can hone down a little bit on West Si Asia, podemos centrarnos un poco en Asia Occidental, ¿cuál es tu percepción sobre las raíces del lobby sionista en Israel en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos en Asia Occidental en este momento? Porque hubo un momento, quizá hace un par de meses, en el que Mike Waltz fue despedido, aparentemente porque planeaba lanzar un ataque contra Irán en connivencia con Netanyahu, y Estados Unidos acababa de retirarse de Yemen sin tener en cuenta los intereses de Israel. Algunas personas argumentaban que ahora existe un enfoque bifurcado en la política exterior estadounidense. Cuando se trata de Palestina, el lobby sionista seguiría teniendo la última palabra. Pero cuando se trata de asuntos relacionados con Irán, por ejemplo, dado que los estados del Golfo, Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar, no querrían el grado de desestabilización que provocaría una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos, la política exterior estadounidense cambiaría en ese aspecto. Sin embargo, las cosas no han ido según esas predicciones. ¿Cómo interpretas cuál es la política exterior de Estados Unidos respecto a Irán en particular? ¿Sigue siendo el lobby sionista o es otra cosa? Permítame empezar diciendo que es una muy buena pregunta. En todos los sentidos, es una buena pregunta, difícil de responder. Pero quiero empezar diciendo que soy de los que no creen lo que John Mearsheimer y Stephen Walt escribieron en su famoso texto El lobby israelí, del cual conseguí una copia muy pronto en la Universidad George Washington, el artículo, y pude hablar de él con mis estudiantes. Y para reforzar su argumento, unas 8 horas después de ese seminario, en el que hablé con mis estudiantes sobre ese artículo y les permití leerlo, recibí una llamada de Alan Dershowitz de la Universidad de Harvard diciéndome, ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo te atreves a hacer eso?
y se pasó unos 5 minutos insultándome por teléfono. About 5 minutes reviling me on the telephone. I essentially told him, bite my... Básicamente le dije, ya sabes, bésame el trasero, y colgué el teléfono. Fui directamente al presidente de la Universidad George Washington, Steve, no recuerdo su apellido, Trachtenberg, Steve Trachtenberg, él mismo un estadounidense judío. Y el 52% del alumnado de Hugh Weber era judío, y la mayoría de mis seminarios encajaban en ese perfil. El 50% eran judíos, y en gran parte estaban de acuerdo con el artículo. Tuvimos una buena discusión al respecto. No tuve ningún problema porque Trachtenberg, el presidente, fue quien me contrató y me dijo, no te preocupes por Dershowitz y Harvard. Pero he llegado a creer, tanto por mi experiencia militar como ahora por mi experiencia, digamos, de más alto nivel, que Mearsheimer y Walt no necesariamente tienen razón. Mearsheimer and Walt are not necessarily right. Yes, they're right about the Israel lobby having... Sí, tienen razón al decir que el lobby israelí tiene una enorme influencia sobre el Congreso, porque todo lo que hace es tomar el dinero que le damos a Israel y devolvérselo al Congreso. Es decir, los compra. Están comprados y pagados. Y Netanyahu se ha convertido en el mejor ejemplo de eso. Sabe perfectamente cómo orquestarlo. Así que en ese sentido, tienen razón. Pero en el sentido más amplio, en el sentido estratégico, Israel es nuestro perro de ataque en Oriente Medio. Hacen lo que queremos que hagan el 99% del tiempo. Cuando el senador Lindsey Graham de mi estado natal de Carolina del Sur dijo en el Senado, la gente... Si ellos no lo hicieran, tendríamos que hacerlo nosotros. ¿Preferirías que eso ocurriera? Eso es casi una cita directa. Creo que estaba diciendo la verdad, al menos la verdad tal y como la creen los republicanos. Israel es nuestro perro de ataque en el Levante. No nos gustan los persas ni los árabes. Y cuando queremos desestabilizar la región, como hicimos en la invasión de Irak en 2003, como hicimos hasta cierto punto en Siria, y como hemos hecho en otros lugares de la región, incluida Somalia, cuando queremos desestabilizarla, normalmente le pedimos a Israel que lo haga por nosotros. Y ellos cumplen, porque eso significa más territorio para ellos, o más poder, más influencia para ellos. Así que veo la situación entre Estados Unidos e Israel, con Jerusalén y Washington, como algo un poco diferente de lo que plantean Mearsheimer y Walt, y más cómplice en términos de Estados Unidos. Estamos matando a esa gente en Gaza. Estamos acelerando y facilitando ese genocidio. Y la gente me dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Es inconcebible, es horrible. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y probablemente ahora entre el 60 y el 70% de los estadounidenses en general están diciendo este tipo de cosas. Bueno, lo siento. Eso es lo que quiere su presidente. Eso es lo que quería Joe Biden. Joe Biden lo quería incluso más que Donald Trump. Joe Biden wanted it even more so than Donald Trump. Donald Trump's desires in that regard are somewhat... Los deseos de Donald Trump en ese sentido están algo atenuados por su atracción hacia la inmensa riqueza de Riyadh, Doha y otros lugares. Eso le atrae mucho. Y está dividido entre su lealtad a Miriam Adelson, por ejemplo, que le dio más de $100 millones para su campaña, y su deseo de compartir la riqueza que poseen Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed y otros. Así que está dividido por eso, y creo que eso es lo que está provocando esta negociación actual con Irán. Porque, como has dicho, quiere satisfacer a esos monarcas en cuanto a la no destrucción de su estabilidad, por así decirlo, en la región. Wreckage of their stability, as it were, in the region. So he's negotiating this deal, and he wants a deal. Así que está negociando este acuerdo, y él también lo quiere porque creo que está realmente motivado, y le avergüenza el hecho de que un hombre negro recibiera el premio de la paz, el premio Nobel de la paz. Así que él quiere superar eso. Él también quiere el premio Nobel de la paz, y va a conseguirlo con este acuerdo con Irán. Creo que esa es parte de su motivación. Es así de simple. Pero ahora mismo nos estamos topando con serios problemas en esta negociación, porque, por un lado, Bibi ha dicho recientemente que no va a atacar a Irán sin el permiso de Estados Unidos. Pero yo creo eso como todas las otras promesas que ha hecho.
Bibi también es quien le dijo a mi administración, a George W. Bush, que lo mejor que podíamos hacer era eliminar a Irak. Miren lo que se ha convertido este lío. Bibi consiguió exactamente lo que quería: desestabilización en la región. Nosotros conseguimos lo que queríamos: desestabilización en la región. Así que creo que esta es una situación muy complicada, con este hombre que quiere este acuerdo por varias razones, que no está a favor de la guerra, porque creo que la única fibra verdadera en Donald Trump, al menos para mí, es cuando dice, y de forma bastante coherente, que él no hace guerras. Ahora bien, ha hecho cosas y ha lanzado mensajes que no concuerdan con eso, que lo contradicen. Pero creo que en el fondo no le gusta la guerra, porque seamos sinceros, la guerra no es rentable para el tipo de negocios de Donald Trump. Puede que sea rentable para Lockheed Martin, RTX, Grumman y todos los contratistas de defensa, pero no para el tipo de empresas de Donald Trump. Así que no le gusta por esa razón. Y quizá incluso tenga una razón visceral o de conciencia por la que no le gusta la guerra. Eso espero. Por eso se opone a una guerra en Irán iniciada por Netanyahu, a la que él tendría que sumarse, o iniciada por nosotros debido a la falta de un acuerdo. Pero no sé cómo va a conseguir un acuerdo si sigue insistiendo en las cosas en las que insiste, como últimamente Woodcock se ha empeñado en exigir que no haya enriquecimiento, ni siquiera al 3,7, o el porcentaje que sea necesario para que los iraníes tengan, básicamente, los fundamentos de su programa nuclear. Han invertido mucho dinero, miles de millones de dólares y mucha sangre. Los israelíes han asesinado a algunos de sus científicos en este programa. No van a renunciar a ello. Así que no sé hacia dónde vamos con esto. No creo que funcione si seguimos insistiendo en que no haya ningún tipo de enriquecimiento. Ahora, recientemente escuché que Woodcock estaba proponiendo este acuerdo, en el que tal vez lo que ocurriría es que Irán aceptaría que, durante los primeros 3 años del acuerdo, no enriquecería, pero no haría nada con su aparato. Lo mantendrían. Y después de 3 años, cuando todo se hubiera calmado un poco y las cosas pintaran bien en cuanto a las inspecciones del OIEA y demás bajo el acuerdo, podrían volver a enriquecer a una cantidad menor de nuevo. Y tal vez podrían establecer, como en el anterior acuerdo JCPOA, algún tipo de régimen en otro país, Rusia, por ejemplo, donde pudieran de vez en cuando obtener el uranio altamente enriquecido que necesitaran para otros programas, digamos hasta un 27, 28, 30% o lo que sea. No creo que el ayatolá acepte eso, ni siquiera. Y creo que nuestro principal ministro de Asuntos Exteriores lo ha dejado bastante claro. Así que nos dirigimos hacia otro, ya sabes, desastre allí, porque no parece haber un plan que funcione. Así que tenemos 3 áreas realmente clave. Tenemos el Levante, Oriente Medio, tenemos Europa Central y tenemos un genocidio en curso. Y a través de ese genocidio estamos destruyendo los últimos vestigios de lo que con tanto esfuerzo intentamos establecer tras la Segunda Guerra Mundial y Nuremberg. Estamos destruyendo el derecho penal internacional, el derecho internacional y en particular el derecho internacional humanitario. Estamos destruyendo la CPI, la CIJOCA. Podríamos perfectamente eliminarlas todas porque las estamos destruyendo. Mira lo que estamos intentando hacer con el personal. Estamos intentando procesarlos, intentando deshacernos de ellos. Y personas como Lindsey Graham y Marco Rubio preferirían borrarlos de la faz de la tierra. Así que este no es un buen momento para el imperio, no es un buen momento en absoluto. De hecho, si miras nuestra situación fiscal, nos parecemos mucho a Inglaterra, a Gran Bretaña, al principio de su decadencia. Nos parecemos mucho a ellos. O elige tu imperio, nos parecemos mucho a casi cualquiera de los cientos de imperios que han existido en los últimos 3 milenios, cuando se acercan a su final. Solo nuestro estado fiscal ya es condenatorio en este momento. Podríamos tener una gran crisis en cualquier momento en nuestros asuntos financieros. What do you think
¿Qué crees que está impulsando esta postura tan intransigente de que Estados Unidos no debería tolerar ni siquiera un 0% o un 1% o 2% de enriquecimiento? Porque me resulta extremadamente difícil imaginar que Estados Unidos esté realmente preocupado por un bombardeo de Irán. Quiero decir, Estados Unidos lo sabe. Olvídate de Irán. Nadie se atrevería a lanzar una bomba sobre Estados Unidos a menos que estuviera loco. Así que debe venir o bien del lobby sionista o de los aliados del Golfo en Estados Unidos. Por supuesto, a Israel le gustaría que Estados Unidos llegara hasta el final. No solo que no haya acuerdo, sino también que eventualmente se embarque en un cambio de régimen. Pero me pregunto, ¿cuál es su opinión sobre cuál sería la política de los 3 estados del Golfo en particular respecto al programa nuclear iraní? ¿Son favorables a la idea de que para Irán, los programas nucleares civiles son absolutamente esenciales para su seguridad energética y de forma indirecta para su seguridad industrial y médica, y que Irán tiene derecho a ello siempre que se mantenga por debajo de los niveles de enriquecimiento? ¿O cree que incluso ellos pensarían que cualquier tipo de enriquecimiento acabaría llevando a un Irán con armas nucleares, lo que iría en detrimento de sus propios intereses? Those are good questions. Esas son buenas preguntas. He estado involucrado en esto durante bastante tiempo. Todo se remonta a 1983, 1984. Y tengo que decir que una de las cosas que he notado y que es notable es la preocupación por Irán y su posible arma nuclear, y la falta de preocupación por Israel y sus armas nucleares existentes, no bajo el acuerdo de salvaguardias, no bajo el protocolo adicional, de hecho, ni siquiera es miembro del Tratado de No Proliferación. Ahí está el estado peligroso en esa región, Israel, en lo que respecta a armas nucleares. Y lo digo sinceramente porque recuerdo a Golda Meir cuando le dijo a un periodista de la BBC, cuando él le preguntó directamente, cuando parecía que Israel podría estar cerca de circunstancias existenciales, ¿usaría usted, si estuviera en esas circunstancias, su arma nuclear? Would you use, were you in those circumstances, your nuclear weapon? And she didn't blink an eye and said yes. Y ella no dudó ni un segundo y dijo que sí. Ahora, se puede decir que fue por motivos políticos y de política. La segunda razón por la que lo menciono, cuando Mahmoud Ahmadinejad era presidente de Irán, me reuní con él en Nueva York. Supuestamente, mi papel en la reunión era decirle que necesitábamos llegar a un acuerdo marítimo, un acuerdo sobre incidentes en el mar en el Golfo Pérsico, como el que teníamos con los soviéticos durante la Guerra Fría. Porque le dije, vamos a tener un incidente, y vamos a tener un incidente con disparos, y eso podría llevar a una guerra. Así que necesitamos un acuerdo como el que teníamos con los soviéticos, que garantice que los canales estén abiertos, los canales de comunicación y demás, para evitar algo así en caso de que ocurra. To stop something like that should it happen. And he looked at me, went through his translator first. Y me miró a través de su traductor primero, pero luego en inglés, y me dijo, la última vez que lo comprobé, coronel, es usted coronel, ¿verdad? La última vez que lo comprobé, Irán tenía 1.875 kilómetros de costa en el Golfo Pérsico, y Estados Unidos tenía 0. Entonces, ¿por qué están ustedes allí? A partir de ahí, la conversación fue a peor. Pero después pude reunirme con el entonces ministro de Asuntos Exteriores y en un inglés muy bueno me dijo, ¿qué tenemos que hacer para convencerles de que no queremos un arma nuclear, que es anatema para nuestra religión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiere que lo operacionalice? Dijo, es un buen término, ¿verdad? Do you want me to operationalize? He said, that's a good term, isn't it? He knew I was military. Él sabía que yo era militar. Operativizar la fatwa. ¿Quieres que vaya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y me ponga delante del Consejo y jure que esta fatwa es nuestra política? Aborrecemos un arma nuclear. ¿Qué quieres que haga? Eso me convenció de que había una razón muy, muy poderosa dentro de Teherán para no buscar un arma nuclear. Ahora bien, eso no me convenció. Como profesional militar, de que no lo harían por presión, principalmente presión israelí.
Depois de conhecer outras coisas, começou minha apreciação de a situação aí. Leavened my appreciation of the situation there. I discovered, for example, that Mohammed bin Salman had Descubrí, por ejemplo, que Mohammed bin Salman había hecho un viaje a Islamabad que les había presentado a los pakistaníes 20,000 millones de dólares estadounidenses. Y pensé, ¿para qué es esto? Así que empecé a consultar con algunos de mis contactos en la ISI y en otros lugares de Pakistán, y llegué a la conclusión de que estaban preocupados por la posibilidad de que Irán consiguiera un arma nuclear. Así que tienen un acuerdo con Pakistán. En el momento en que se realice una prueba o se produzcan otras pruebas de que tienen un arma nuclear, recibirán 20 desde Islamabad y llegarán en forma de misiles con ojivas. Así que Arabia Saudí está resolviendo ese problema muy rápidamente. Al mismo tiempo, como todos sabemos, están presionando o colaborando con Estados Unidos para ampliar su propio programa nuclear y llevarlo al punto, se podría decir, de estar latente, como el de Irán en este momento. Así que creo que los saudíes y otros junto a ellos probablemente tienen cubierta en caso en que den con construir. eventuality covered should Iran have a nuclear weapon. Now, what does that do to the dynamic in the Gulf? Ahora bien, ¿qué efecto tiene eso en la dinámica del Golfo? En el extremo norte, por así decirlo, tienes a Israel con un arma nuclear, en el extremo sur, Irán con un arma nuclear, y luego al otro lado del Golfo tienes a Riad con un arma nuclear. Creo que eso es peligroso, creo que es muy peligroso. Retrocedamos un poco. Hace unos años hubo un verdadero impulso hacia una zona libre de armas nucleares en esa región. El CCG y otros todavía lo están debatiendo. Se han hecho varias propuestas. Y yo fui una de las pocas personas en ese momento, en el mando militar responsable del Golfo, que defendió eso. Y dije, lo primero que hay que hacer es conseguir que Israel, tienes que incluirlos en el régimen. Y si eso significa deshacerse de armas, entonces ellos también tienen que deshacerse de sus armas nucleares. Así que eso es inviable, porque no queremos que Israel no tenga un arma nuclear. De nuevo, vuelvo a mi planteamiento de que ellos son nuestro perro de ataque en esa región, no necesariamente que nosotros seamos, ya sabes, su paloma. Así que es una situación complicada, no hay duda. Pero veo soluciones. Veo soluciones. No hay ninguna razón por la que Irán necesite un arma nuclear. No hay ninguna razón por la que Israel necesite un arma nuclear. No hay ninguna razón por la que Riad necesite un arma nuclear. Todos están jugando entre sí en ese sentido. Así que vayamos hacia una zona libre de armas nucleares. Y hagámoslo de manera que la Liga Árabe, quien sea, el CCG, deba crear una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo Pérsico y que la base de esa arquitectura sea que nadie opte por un arma nuclear. Cumplamos por fin con la motivación última del Tratado de No Proliferación, incluir a las potencias grises, deshacernos de esas armas. Ahora bien, no creo que eso vaya a suceder nunca. Mientras no se puedan desinventar las armas nucleares, siempre habrá potencias que las deseen. Pero podríamos reducirlo a una cantidad mínima, desde luego, no las más de 10,000 que tenemos ahora solo entre nosotros y Moscú, y Xi Jinping está ampliando su arsenal para complementarlo, probablemente de una manera que rivalice con Moscú y Washington. Así que ahora vivimos en un mundo muy peligroso. Hemos vuelto a una carrera armamentística nuclear. Estados Unidos, el imperio, ha destruido todos los tratados de armas nucleares que teníamos durante la Guerra Fría, incluido el más importante, el Tratado INF. Lo único que queda es el nuevo START y expira en febrero de 2026. Y no tengo ninguna duda de que Vladimir Putin no será receptivo, si seguimos en Ucrania como hasta ahora, a prorrogarlo. Y ni siquiera sé cómo se siente Trump al respecto. Pero una de las cosas más importantes que ha dicho Trump, aunque ahora se ha dejado un poco de lado, es que una de las razones por las que quería establecer una nueva relación con Moscú era para volver a controlar las armas nucleares, y si era posible, a través de Moscú y Estados Unidos, desincentivar a Xi Jinping de pensar que tiene que expandirse para rivalizar con ambos países. Esto no tiene ningún sentido.
Hemos vuelto a un mundo muy peligroso con armas nucleares. Así que esa es una respuesta larga a una pregunta muy difícil. Pero creo que cuantos menos armas nucleares tengamos en lugar de más, el mundo será un lugar más seguro. Si pudiera contarnos brevemente cuáles son sus opiniones sobre la política de Estados Unidos respecto a la crisis en Gaza. Recientemente, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad una propuesta para un alto el fuego inmediato, mientras que por otro lado, pretende estar participando en negociaciones para un alto el fuego. ¿Cómo se puede entender la posición de Estados Unidos en lo que respecta a un alto el fuego en Gaza? Permítame decir primero que de todos los votos nefastos, despreciables y horribles que Estados Unidos ha emitido en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente los relacionados con Israel, este ha sido el peor. Este fue el más bajo de todos, por así decirlo. No había absolutamente ninguna razón para que no votáramos a favor. Eso es lo que queremos. Eso es lo que supuestamente queremos lo más rápido posible. Esto contradice todo eso, y lo contradice en un lugar que estamos destruyendo. Estamos destruyendo las Naciones Unidas por nuestra propia cuenta. No estoy tan seguro de que no haya personas que quieran hacer precisamente eso, personas como Lindsey Graham, senador de mi estado natal, y muchos de sus colegas también, Josh Hawley, Ted Cruz y otros, quieren destruir las Naciones Unidas. Ellos piensan que es una usurpación de la soberanía del imperio. Y sin embargo, lo que la ONU ha hecho desde su formación es más o menos hacer lo que Estados Unidos quería que hiciera, cuando quería que lo hiciera. Y cuando no hacía lo que Estados Unidos quería, personas como Ronald Reagan retiraban las cuotas y la castigaban. Así que las Naciones Unidas han sido más una herramienta de Estados Unidos que un enemigo para nosotros. Y estas personas no lo entienden. Operan bestrumber principio sexual. Si sustas, esquitas, en que por cosas. Así es como operan. Y eso es en mi área que nos en que es de la decencia de Fritinum del fin del imperio. Ahora bien, dicho todo esto, creo que estamos en un momento muy crítico en lo que respecta a hacia dónde va Trump en todos estos temas. Y por eso estoy muy preocupado, y vuelvo a mi respuesta anterior. No veo ningún proceso. No veo ningún proceso de toma de decisiones para asuntos de seguridad nacional, para asuntos exteriores en general, para la política fiscal. No veo nada salvo este pequeño intento aquí, ese pequeño intento allá, un poco de esto, un poco de aquello. Vamos a tener un desfile el 14 de junio. Va a costar entre 45 y 50 millones de dólares cuando tenemos soldados que viven con cupones de alimentos, cuyas familias viven con cupones de alimentos. Vamos a gastar 45 millones de dólares en un desfile. No hay ni una sola persona en el ejército que yo conozca o con la que hable que quiera este desfile. ¿Quién no piensa que esto es solo una señal de un tirano que quiere celebrarse a sí mismo, que quiere igualar a Putin en la Plaza Roja, o igualar a los franceses o a quien sea que esté organizando un desfile militar? Es otra señal de la decadencia de este imperio y otra señal de que estamos llegando al final de nuestro camino. Y este liderazgo en la administración Trump en general y en todos los ámbitos es absolutamente claro, una señal de esa desaparición. Y es muy preocupante porque algunos de nosotros no queremos adentrarnos en esa noche oscura con el caos que se avecina. Muchos de nosotros lo sabemos. Aquí hay otra cosa de la que hablaré. Yo creo en esto, lo creo sinceramente. Durante 3000 años los imperios estuvieron en Oriente, el mongol, el mogol, el imperio romano de Oriente y de Occidente. Incluso el imperio con sede en Roma dependía de Oriente. Casi todos los imperios de importancia han desaparecido, si no totalmente, casi por completo. Evolucionamos hacia una situación en la que cuando ciertos monarcas europeos empezaron a enviar personas al Nuevo Mundo,
Las riquezas que regresaban de allí crearon imperios equivalentes, por así decirlo, en España, Francia y Gran Bretaña. Pero el imperio definitivo que surgió de todo eso, en esta transferencia de poder de Oriente a Occidente, fue Estados Unidos. Y lo único verdaderamente singular en toda la historia de los imperios, los 3000 años sobre los que sabemos bastante, y los 2000 adicionales, sumando un total de 5000 de los que sabemos algo, y todos los imperios que existieron en ese tiempo, es que nunca en la historia de los imperios, cientos de ellos, un solo imperio, tuvo la capacidad de poner fin al mundo. La capacidad técnica para poner fin al mundo. Muchos de ellos tenían profetas que predecían el fin del mundo bajo sus diversos dioses, pero nunca sucedió hasta los Estados Unidos de América. En el proyecto Manhattan desarrollamos la tecnología para destruir el mundo y a nosotros mismos con él. Esa es una gran diferencia. Es una diferencia enorme, porque solía decirles a mis estudiantes en el seminario de apertura, mostradme dónde está escrito en granito que el imperio americano es para siempre, mostrádmelo. Porque todos los imperios en la historia humana están caput, muertos, desaparecidos. Evitaremos eso yendo por la vía nuclear. Y haremos lo mismo. Probablemente destruiremos el planeta, pero no nos iremos en silencio. Usaremos armas nucleares. Y puedo plantearte escenarios en los que haríamos eso con China por Taiwán. De hecho, quizá incluso en el suroeste de Asia usaríamos armas nucleares para frenar este cambio de poder y nuestra desaparición definitiva. Pero es un cambio inexorable. Todo lo que tienes que hacer es viajar a Samarcanda, o a Tashkent, o Dushanbe, o simplemente ir a Shanghái. Solo tienes que recorrer esa carretera central que antes iba en una dirección y ahora va en otra, con China como un imán que lo absorbe todo, para entender que el poder está cambiando de manos. 1 de cada 5 personas en el mundo es China. 2 de cada 5 son indias o chinas. 3 de cada 5, casi 4 de cada 5, son asiáticas. El mundo está devolviendo el poder a Oriente, de donde vino originalmente. Y nosotros estamos luchando contra eso con uñas y dientes. En muchos aspectos, la guerra por poderes en Ucrania contra Rusia y la situación en el Levante son producto de eso. Y no entendemos lo que estamos haciendo, pero la oligarquía sí. La oligarquía adinerada lo entiende. Están intentando detenerlo, están intentando frenarlo. Es un mundo multinodal que se desarrolla tan rápido que apenas se puede seguir el ritmo. Y nosotros somos solo uno, y un nodo cada vez más pequeño en ese mundo, al igual que el hemisferio occidental. Eso va a causar una verdadera tensión, cuando lo que necesitamos es un concierto de potencias a lo largo de ese cambio de poder, de Pekín a Tokio, de Seúl a Washington, de Moscú. Necesitamos un concierto de potencias que pueda hacer frente a las dos amenazas existenciales a las que se enfrenta toda la humanidad, las armas nucleares y el cambio climático, la crisis climática en general. Si no hacemos eso, entonces estamos perdidos de todos modos. No solo el imperio, sino todos. Así que creo que estamos en un momento de decisión que la humanidad no ha enfrentado, al menos según mi entendimiento de la historia humana, en al menos 5 milenios, si no más. Podrías remontarte a algunos de los días prehistóricos si quieres, hace 50.000 años, por ejemplo, cuando los continentes se desplazaban y las eras glaciales iban y venían, y encontrarías una amenaza similar que se evitó mediante la migración y la destrucción de una especie entera que acabaría convirtiéndose en humanos. Pero en tiempos modernos, no creo que hayamos enfrentado esto nunca, y no estoy tan seguro de que vayamos a salir de con éxito. ¿Cuál es tu especulación sobre la respuesta de Rusia al reciente ataque que Ucrania llevó a cabo el 1 de junio, dirigido contra bombarderos rusos y otros aviones de combate? Y luego, 2 días después, al volar el puente que conecta Crimea con la Rusia continental.
Se están barajando dos argumentos. Uno es que Rusia redoblaría sus esfuerzos de forma despiadada, lo que esencialmente cerraría cualquier posibilidad de paz, principalmente con Estados Unidos. No creo que Rusia necesite desesperadamente la paz con Ucrania, pero definitivamente me parece que sí desean la paz con Estados Unidos. Ayer, creo que el Moscow Times informó que el ministro de Defensa de Rusia dijo que los tanques rusos ya han llegado a la frontera occidental de Donetsk para lanzar una ofensiva en la región de Dnipropetrovsk. Y esto está fuera de las 4 o 5 oblasts que Rusia reclama como propias. Así que eso significa que Rusia ve esto como una ruptura significativa. Pero hay otros que también dicen que quizás Rusia no lo vea como una ruptura y que seguiría presionando hacia un acuerdo de paz, principalmente de forma indirecta con Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your take on this? Creo que hemos visto, o al menos tengo informes al respecto, y ha habido algo de prensa sobre ello, ataques devastadores contra Ucrania desde que perpetraron el devastador ataque que realizaron, incluyendo la destrucción de bombarderos nucleares en tierra en Rusia. Esto es un ultraje a todo el proceso de control de armas nucleares y a los tratados nucleares, porque una de las razones por las que esos bombarderos están ahí fuera de esa manera es el START. El tal START nos examen tener nuestro B-52 y B-2, y ellos mentis bombardear a que valen se prevese, visti. Lo me se trataron si ellos sabides. Así que este fue un acto particularmente atroz para que Estados Unidos lo respaldara, y que no te quepa duda, Estados Unidos lo apoyó porque no podrían haber llevado a cabo esos ataques sin la ayuda de la inteligencia estadounidense. Sin embargo, esto es lo que más me preocupa. No creo que Donald Trump supiera del ataque. Tampoco creo que supiera del intento de asesinar a Putin, que formaba parte de ese mismo movimiento retorcido. Así que aquí tenemos este tipo de cosas sucediendo, orquestadas por el MI6, la CIA y el Mossad, todos cooperando, y el presidente de Estados Unidos no sabe nada al respecto. Ahora bien, en cierto modo, eso no me sorprende porque yo estuve allí cuando ocurrieron algunas de estas cosas tan nefastas. Y los presidentes, cuando se enteraron, se enfurecieron después y hubo consecuencias. No veo que nadie esté pagando las consecuencias. Habría pensado que Avril Haines sería destituida, si tengo razón, que él no sabía sobre ninguna de esas dos cosas, el DNI. Pero eso es algo muy inquietante, que el presidente de los Estados Unidos no supiera que estos actos tan desestabilizadores estaban ocurriendo por parte de nuestro aliado en Kiev. Dicho esto, creo que ahora lo están pagando. Creo que los ataques han sido devastadores y no estoy seguro de que hayan terminado. Y lo que acabas de decir sobre el nuevo ajuste de las líneas del frente, creo que hay algunas realidades aquí que tenemos que afrontar. La primera y evidente realidad es que hemos perdido en la guerra de Rusia. Y cuando digo hemos, me refiero a Washington y Bruselas, la OTAN, Estados Unidos y todo lo que eso implica, porque estábamos en guerra con Moscú y nuestro proxy era Ucrania. Ellos sangraban y morían por nosotros. Pues bien, ahora somos nosotros los que sangramos y morimos porque algunos de estos ataques han alcanzado a miembros de la OTAN dentro de Ucrania. Los suecos han perdido gente. Los alemanes han perdido gente. Los franceses han perdido gente. Nosotros hemos perdido gente. Así que la primera realidad que debemos reconocer es que Rusia ha ganado. La segunda realidad es que no va a renunciar a esa victoria, conseguida con mucha sangre, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y lo tercero que debemos entender es que creo que Donald Trump debe saber que es indispensable para cualquier tipo de final a este conflicto que impida que se vuelva interminable, matar y matar y matar. Y como señaló Clausewitz en su famosa obra sobre la guerra vom Kriege, la guerra tiene su propia dinámica. Esta, como acabas de señalar, está desarrollando rápidamente su propia dinámica.
El éxito tiene su propia dinámica. Y aunque todas esas declaraciones de Joe Biden y su estúpido equipo, que Rusia quería y codiciaba, Estonia, Letonia, Finlandia, Polonia y demás, eran simplemente tonterías. Tonterías en términos prácticos, porque el ejército ruso no podría manejar eso. Ni siquiera era una intención por parte de Putin. Podría transformarse en algo así si esto continúa. Y él decide, bueno, ya que estamos, vamos a por todas. ¿Por qué no elimino todo lo que pueda y luego establezco algún tipo de baluarte? Quizá hago un trato con los polacos. Y no pienses ni por un minuto que no hablarían con él sobre esto, sobre quedarse con alguna parte que codician y que ahora es parte de Ucrania, dándole así un respaldo entre la OTAN y su posición actual. De todo esto podrían surgir dinámicas que ni siquiera estamos considerando ahora mismo. Así que tenemos que detener esto. Esa es la siguiente realidad. Tenemos que detenerlo y Donald Trump, diga lo que diga, haga lo que haga o piense lo que piense, es absolutamente necesario para que esto se detenga. Porque, como ha señalado, es el único que tiene algún tipo de influencia sobre Putin. Y la influencia es que Putin quiere una nueva relación con Estados Unidos. Y quiere nuevos tratados sobre armas nucleares. Y quiere incluir, aunque lo ha dicho él mismo, a Xi Jinping en el ámbito de los tratados de armas nucleares, porque entiende que son armas muy peligrosas, y probablemente también comprende de manera visceral lo que está ocurriendo con ese cambio de poder del que te hablaba. Sabes, Rusia es única. Tuve que lidiar con esto varias veces durante la Guerra Fría. Rusia es única. Desde Catalina la Grande, probablemente incluso antes, pero mis conocimientos no se remontan mucho más allá de esa época en lo que respecta a Rusia y la corte. Ha intentado muchas veces entrar en Europa. Muchas veces. Geográficamente, desde los Urales hacia el oeste, está en Europa. Mira sus mapas. Forma parte de Europa. Y cada vez Europa la ha rechazado. Así que Rusia, esta tierra de 10 u 11 usos horarios, una vasta extensión con increíbles recursos naturales y personas, tiene que tomar una decisión ante este movimiento inexorable de poder del que acabo de hablar. ¿Se orienta hacia el este con China? ¿O se queda en el medio y permanece neutral ante este movimiento, intentando jugar con ambos, por ejemplo? ¿O continúa con sus frustrados intentos del pasado de integrarse en Europa, de ser miembro de Europa? Ahora bien, mi presidente en 1992-93, George H.W. Bush, cuando yo trabajaba para Powell, cuando él era presidente del Estado Mayor Conjunto, había tomado una decisión. Europa iba a acoger a Rusia y Rusia acogería a Europa. Esa fue la decisión. Cuando le hicimos esa promesa a Gorbachev y a Eduard Shevardnadze, su ministro de Asuntos Exteriores, de que no llevaríamos la OTAN ni un centímetro más al este si permitía a Alemania se reunificara y permaneciera en la OTAN, lo decíamos en serio, y empezamos febrilmente a destruir las armas nucleares de ambos bandos. Recuerdo aquellos días. Estábamos desmantelando ojivas nucleares tan rápido como podíamos en ambos lados. Pasamos de unas 30.000 en cada bando a alrededor de 6.000, un logro monumental. Habríamos ido más rápido si los abogados no se hubieran involucrado. Pero algunos de los oligarcas a los que no les gustaba lo que estaba ocurriendo, todos republicanos, metieron a los abogados en el asunto y empezaron a hablar de cuestiones de responsabilidad si una de estas armas explotaba y cosas así. Así que nos ralentizamos. Percy de Kinhill, tan pro timobimos. Luego llegó Bill Clinton y todo cambió. Y desde entonces hemos estado expandiendo la OTAN de manera asesina, estúpidamente, insensatamente expandiendo la OTAN. Y finalmente Putin reaccionó. Así que necesitamos rectificar esos años de error estratégico y geopolítico. No estoy seguro de que podamos, y estoy casi seguro de que Trump no tiene el equipo capaz de hacerlo. Pero al menos necesitamos empezar. Y ese sería el comienzo, tener una nueva relación con Rusia, a espaldas, si se quiere, de Ucrania si es necesario, incluso sobre el cadáver de Ucrania si es necesario.
pero necesitamos una nueva relación con Rusia. De lo contrario, tendremos una serie de potencias en nuestra contra, y creo que probablemente vamos a tener eso de todos modos, pero no tenemos que crearlo tan rápido, tan precipitadamente. Eso será insuperable. Nos sacarán tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde. Se cansarán de todo lo que estamos haciendo. Y cuando caigamos en nuestra crisis financiera y ni siquiera podamos pagar nuestras deudas, y seamos degradados por agencias como Moody's y otras, y nadie quiera comprar nuestros bonos del tesoro, una señal realmente ominosa de los japoneses recientemente. No vamos a comprar bonos a 30 años, y quizá tampoco compremos más a 2 años. Y los ciudadanos estadounidenses también están diciendo eso sobre los bonos a más largo plazo. Así que cuando llegas a ese tipo de aprieto financiero y económico, tienes problemas serios. Necesitas amigos. Y hoy en día no tenemos muchos amigos en el mundo. Y el genocidio en Israel solo está consolidando eso con un pegamento casi imposible de romper. Will the European elites veto ¿Vetarán las élites europeas cualquier intento de Estados Unidos y Rusia de siquiera enterrar en el pasado? bury the past? Lo haría la OTAN. With the Europe ¿Vetarán las élites europeas la posibilidad de esta normalización entre Rusia y Estados Unidos? and the United States? Es una buena pregunta. Y veo algunas personas ahora mismo, como Macron, Merz y Starmer, quizás algunos otros, que responderían afirmativamente a esa pregunta. Sí, vamos a detenerlo. Pero tengo toda la esperanza de que los pueblos europeos van a despertar. Creo que ya los estamos viendo despertar en Alemania. Despertaron en Francia. Simplemente no pueden deshacerse de Macron. Pero ninguno de estos líderes de relevancia, como Starmer, Macron o Merz, cuenta con el apoyo de la mayoría de su pueblo. Son sus sistemas políticos los que, aunque son liberalmente democráticos, por así decirlo, no colocan en los puestos de liderazgo a personas que representen al menos al 51% de la población en ninguno de esos países. La coalición de Merz ahora mismo su apoyo es inferior al 30%, según me dicen alemanes que están informados. Así que su tiempo en el banquillo, por así decirlo, es limitado, muy limitado, creo yo. Yo llamo a Macron un hombre muerto en vida. Una vez que eso cambie y se produzca ese cambio político, creo que la respuesta a tu pregunta podría ser diferente. Creo que Europa está muy enamorada, y con razón, de sus programas sociales. Los alemanes están muy apegados a la situación económica que tenían antes de que voláramos Nord Stream y antes de que tuvieran que comprarnos el caro reemplazo. Así que creo que la gente allí va a ser tenida en cuenta muy pronto. Probablemente este año, en 2025, si no, entonces en 2026. Y vamos a ver una Europa diferente. Esa es mi esperanza. No sé hacia dónde irá. Lo dejamos aquí, Coronel Wilkerson. Muchas gracias por su tiempo y esperamos con interés nuestro próximo encuentro. Next meeting. Gracias por invitarme. Es un placer estar en la India, aunque sea solo de manera indirecta. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.